les doy la bienvenida a una nueva clase del curso. Vamos a ver hoy, pues, a centrarnos en esto que tiene que ver directamente con las matrices. Imagínate. Y esta es una alternativa más que les muestro a lo que ya iniciamos en la clase anterior, con el tema de los determinantes propiamente. La regla de Cramer es una regla muy útil que nos va a servir a la hora de nosotros desarrollar algún tipo de matriz que nos exija establecer un tipo de variable o parámetro como tal. Es decir, si dentro de mi sistema de ecuaciones lineales encuentro 2, 3 variables o más, yo puedo, gracias a la regla de Cramer, determinar cuál es el valor propiamente establecido para el parámetro X o variable X, Y, Z, W, etcétera, dependiendo de la cantidad o orden que tenga la matriz establecida o la matriz objetivo. Pero una definición sobre la regla de Cramer. Principalmente esta regla es un teorema derivado de la álgebra lineal que da la solución a un sistema de ecuaciones lineales. Ya aquí por sus siglas SEL, en términos de determinantes. Esta regla aplica para resolver un sistema de ecuaciones lineales que cumplan las siguientes condiciones. Denme un segundo. Bien. Primero, el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, es decir, que se establezca una cantidad igual a filas y columnas. 2 por 2, 3 por 3. Segundo, el determinante de la matriz de los coeficientes es distinto de 0. Ahora, ¿qué quiero decir yo con todo esto? Si el determinante general es 0, y ya sabemos todos cómo sacar un determinante generalizado. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces tendremos un cociente con un 0 en el denominador y sabemos que no es viable o no es posible dividir por 0. Esto me da una indeterminación. Por lo tanto, en estos casos, para saber cuál es la solución del sistema, hay que analizar otros determinantes. Es decir, los determinantes en cada una de las incógnitas. Entonces, cuando me preguntan incógnitas, estamos hablando propiamente a qué hace referencia prácticamente a los parámetros o a las variables. En este caso, como no tenemos de forma específica que nos den una variable o un parámetro, simplemente nos dan una sola variable, en este caso es X y Y, ¿sí? X variable X, Y variable Y. Y entonces, ellas son como los determinantes de incógnitas propiamente establecidos, ¿sí? Entonces, tenemos que si todos los otros determinantes son 0, el sistema tiene infinitas soluciones. Pero, si alguno de los otros determinantes no es 0, el sistema no tiene solución. Aquí he hecho un cuadro, forma resumida, bueno, este cuadro me lo he robado de otro lado. Y prácticamente resume esto que estoy mencionando acá. Para que esto funcione, el sistema debe tener única solución. Es decir, que es un sistema compatible determinado. Y es este. Si mi determinante es diferente de 0. En este caso es mi determinante general. Ahora, si llegase a fallar de que mi determinante como tal, general, no es diferente de 0, sino que por el contrario me da que es igual a 0, pues inicialmente sabemos que todo término dividido por 0 es una indeterminación, no da, eso no existe, se supone. Y aquí pues pueden haber diferentes
posibles causas por las que pueda que esté dando igual a 0. Primero, pues, que el sistema, ya para propiamente las incógnitas de las determinantes con, la variable x o con la variable y, sea igual a 0. Y en ese caso, pues estaríamos hablando de un sistema compatible indeterminado o que tiene infinitas soluciones, o por el contrario, que una de las dos me dé 0 y la otra me dé diferente de 0 y sencillamente no existe una solución. Es un sistema incompatible. Propiamente, para uno poder entender esto que está dentro de este cuadro, hay que saber que esta es la forma como se expresa. Aquí yo voy a... Esta es la forma como prácticamente uno podría estar expresando cada una de las reglas de Cramer a desarrollar. Entonces, aquí propiamente si tenemos nuestro delta en variable x, nuestro delta que es propiamente general, aquí dice que si el determinante general es 0, pues cualquier término, supongamos que esto es igual a 1 y este es 0, pues esta vaina no da. Literalmente no es posible. Esto está mal. Entonces, propiamente aquí yo estaría teniendo un problema de indeterminación. Pero, por otro lado, si propiamente nuestro determinante general es diferente de 0, y si yo tuviese que este es igual a 0, pero este es 2, supongamos, aquí ya tengo un 2, esto sí ya existiría, pero aquí propiamente significa que se estaría cumpliendo esta situación. O que no hay solución, o por el contrario, ya que una de las dos es, en este caso esta, es 0, y que esta sea diferente de 0. Aquí supongamos también esto, que el medio es diferente de 0. Entonces ahí ya significa que tiene infinitas soluciones. Entonces, estas son las formas propiamente de establecer los determinantes, esto en base a X y este en base a Y, donde la parte donde esto propiamente es el determinante para la variable X y este es el determinante para la variable Y. Y pues la de abajo va a ser la determinante general. Ahora, esto es como para que ustedes vayan comprendiendo eso que les estoy mostrando en este cuadro. Para realmente ser más ilustrativo, te explico un ejemplo muy sencillo de un sistema de ecuaciones 2×2, que es este ejercicio. Desarrolla el sistema de ecuaciones lineales 2×2 por medio de la regla de Cramer. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones. Aquí tendría 5x más 8y igual a 11, 2x menos 7y igual a 15. Primero analizamos las columnas, columna 1, columna 2 y esta que es prácticamente los resultados o soluciones de cada una de las columnas. Luego, miramos que la primera columna está en variable x, mientras que la segunda está en la variable y. Y esta amiga de aquí serían los términos independientes, y ahí pues le puedo estar colocando un nombre o una letra arbitraria, llamémosle una K. Y estos serían prácticamente mis términos independientes.
Este sería mi término en base X, mi término en base Y, o mis variables X, mi variable y K, como término independiente propiamente. Listo, ya tengo esa primera parte identificada. Ahora hacemos, determinamos, o hallamos mejor la determinante general para que no suene tan redundante. Miramos en este primer paso. Entonces ya todos saben, yo asumo que ya saben sacar una determinante de un sistema general o un sistema total. Que prácticamente esto no tiene mucho pierde. Aquí tenemos simplemente este por este y este por este. Y vamos a obtener este resultado. Ya tenemos nuestra determinante del sistema general, que es igual a menos 51. Ahora vamos a hallar los determinantes con respecto a X y con respecto a Y. ¿Qué pasa? Cuando es con respecto a X, simplemente vamos a colocar los términos independientes en la columna de la variable X. Vamos a sustituir, mejor dicho. Y es lo que vamos a encontrar aquí. Hemos sustituido los términos independientes en la columna de X. 11, 15. Aquí estaba 5, 2. Mientras que la columna Y sí se me mantiene estable, tal cual, sin tocar absolutamente nada. 8 y menos 7. Igual, listo. Sencillamente aquí vamos a aplicar nuevamente nuestros ejecución de determinante estándar. Lo básico, 11 por menos 7, menos 15 por 8. Haciendo toda la aritmética básica de multiplicar, restar, etcétera, vamos a obtener esto. Algunos libros llaman esto directamente de esta forma, determinante en base X igual a menos 197. Sí, aquí pues yo lo estoy llamando propiamente como lambda en variable X, en base X. Pero los libros tienden a llamarlo con la D, haciendo alusión a determinante. Yo aquí pues se los coloco así es como prácticamente lo expresan los libros que yo manejo. Y me gusta que sea así, con ese lambda. Ahora hacemos el mismo ejercicio, pero para allí. La misma cuestión para allí. Listo, entonces tenemos nuestro lambda y. Hacemos la sustitución de mis términos independientes a mi columna de Y. Y X, pues 5, 2, se me mantiene tal cual, estable ahí, no se mueve, no lo toco. Pero Y sí totalmente la he sustituido. Y listo, aplico la ejecución para una matriz 2 por 2 sencilla y pues obtengo este resultado. Bien. Como se darán cuenta, esto es diferente de 0 y eso también es diferente de 0.
Entonces yo establezco ya prácticamente esto de acá. Que mi determinante propiamente en base a X o mi regla de Kramer para la variable es conocer X propiamente, pues sería bueno, este negativo con este negativo, pues por regla de signos o ley de signos de forma vertical, pues se pueden cancelar, me quedaría 197 dividido 51, positivo. Bueno, no le veo por dónde pues se pueda factorizar a esto. Lo puedo dejar así sin ningún problema porque sé que esto es diferente de 0. Y la misma situación me va para mi determinante de Y. Tengo, pues, ahora sí un término negativo, pero sé que esto es diferente de 0 también. Que me dé 0.5, 0.1 es diferente de 0. Que se acerque a 0 no lo hace 0. Entonces, esto prácticamente es un ejemplo ilustrativo para que ustedes pues empiecen como a entrar en la onda propiamente de cómo es que se maneja este tipo de ejercicios y su solución. Aquí es muy sencillo. La verdad es que de por sí este método no tiene mayor complique. Pero ya digamos que empezamos como a subir un poco más de nivel cuando estamos hablando de un sistema lineal de 3 ecuaciones. Y pues prácticamente se manejaría un procedimiento similar al que estamos viendo, pero pues yo lo voy a explicar un poquito a grosso modo como lo hacemos con los libros. Tengan de referencia esta primera parte como se explicó, y ahora voy a explicar cómo sería para el desarrollo de un sistema lineal de 3 ecuaciones en base a el siguiente teorema. Yo les conté en la primera, iniciando, que prácticamente la regla de Kramer era un teorema, pues derivada del cálculo matricial, o era álgebra lineal, más excluyente, más exclusivamente de esa área. Y ese es el teorema del que hacía referencia a la definición. Entonces, considera el siguiente sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y esas son X, Y y Z. Así, propiamente, como les decía, las incógnitas van siendo las variables propiamente que queremos nosotros localizar, hallar, solucionar. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones, este SL, y ya sabemos que tenemos 3 variables a identificar. Ya tenemos aquí A sub 1, B A sub 2, B A sub 3, igual con B, igual con C. Estos ya vendrían siendo, ahora sí, aquí tenemos que especificar entre parámetros y variables. Y pues obviamente los parámetros, estos parámetros pues, generalmente si son números enteros o reales, ya entre enteros o fraccionarios. Pero lo importante es identificar aquí las variables. Y tenemos nuestros términos independientes, también llamadas constantes. Entonces, ya pues propiamente haciendo la preparación correspondiente para la forma notacional de desarrollar ese sistema de ecuaciones lineales a nivel matricial, pues estableceríamos esta parte así. Si se dan cuenta, y me devuelvo un poco, aquí yo tenía un sistema de ecuaciones lineales 2×2. Y ya tengo, sería aquí que el 5 sería como el parámetro y X sería la variable. Y sencillamente yo saqué las variables y dejé simplemente los parámetros en las matrices, y es lo mismo que estoy haciendo acá. Esto es para establecer el determinante del sistema general. Entonces, el determinante de los coeficientes, sean delta sub 1, delta sub 2 y delta sub 3, obtenidos reemplazando la primera, segunda y tercera columna de delta respectivamente por los términos constantes
o independientes K, y su expresión formal sería la siguiente. Esta es la expresión formal para poder solucionar para poder determinar, hacer una determinante, una matriz 3×3. Pero propiamente para aplicar Cramer, estableciendo cada una de estas, bueno, voy a poner este color. Hagan de cuenta que este vendría siendo para X, este vendría siendo para Y, y este es el de Z. Aquí pues el libro me lo marca 1, 2 y 3, pero bueno, yo aquí hago como la aclaración para que no se me confunda mucho. Si se dan cuenta, aquí pues para mirar los determinantes con respecto a X, he hecho la sustitución de la primera columna, que es la que le corresponde a X, ¿sí? La columna 1 es de X, la 2 es de Y. Aquí ya tengo la que cambio en la segunda, y aquí queda que cambio en la tercera. Bien. Entonces, si mi determinante general, del sistema general, es diferente de 0, el sistema dado tiene la solución única si, solo si me establezca que estos terminen dándome diferente de 0. Si no, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, ya aquí enmarco propiamente cómo sería aplicar Cramer para cada una de mis variables X, Y, Z. Y tenemos el siguiente caso. Si aquí ya tengo que mi determinante general, aquí lo tengo que es diferente de 0, pero aquí ya es que sea igual a 0. Y que mis determinantes en base a X, a Y y a Z sean iguales a 0 también, pues prácticamente el sistema no tiene un número infinito, el sistema tiene un número infinito de soluciones. Y si nuestro determinante general es igual a 0, así nuestros otros determinantes sean diferentes de 0, pues el sistema no tiene ninguna solución. No se puede determinar propiamente. Eso ya lo vimos en el cuadro que les enseñé antes del primer ejemplo. Pero pues aquí el teorema me marca esto que les estoy enseñando acá. Y por eso es que me centraba un poco en el tema de mostrarles ese cuadrito, porque pues uno hablándolo de forma charrada no es suficiente. Entonces muchas veces ese cuadro resumen ayuda mucho a la interpretación y captar mejor la idea que estoy aquí explicando. Entonces, bien, tenemos esto. Ya tenemos los tres casos que pueden pasar: si es diferente de 0 nuestro determinante general, si es igual a 0, o si es igual a 0, pero nuestras determinantes con las variables X y Z son diferentes de 0. O sea, ¿qué pasaría en cada caso? Ya estamos mirándolo. Para uno, pues, tendría infinitas soluciones, y para otro, sencillamente, no es para nada viable, no existiría ningún tipo de solución. Voy a mirar aquí como que me están escribiendo. Si el determinante general puede ser diferente de 0, es que la idea propiamente es que ese determinante no es de 0, ya que generalmente este siempre está en la parte inferior de mi expresión formal para determinar por medio de regla de Cramer
la variable X, Y o Z, que es lo que estoy mostrándoles precisamente aquí. Si se dan cuenta, mi determinante general está abajo. Y yo no puedo, por regla universal de las matemáticas, no debo, no se puede dividir por 0. ¿Sí? Yo tengo un 2 dividido por 0. Esa vaina no sabemos si existe o es simplemente es un error. O sea, no es viable. Por eso es que aquí hacemos referencia a los casos. Si llegase a ser 0, pues en el caso de que llegase a darme una solución 0 dividido 0, pues esto me lo toma como si fuera infinito prácticamente. Entonces, otro caso es que me dé 0 y aquí pues sea un término diferente de 0, pongámosle un 2 como es. Aquí no existiría un sistema, no tendría solución ese sistema. Entonces, es importante y aclarar eso, ¿sí? Entonces, bien, para que esto funcione, se tiene que dar esto. De resto, no me sirve. Entonces, vamos con el ejemplo número 2. Use determinantes para resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Tenemos este sistema de ecuaciones con 3 incógnitas, X, Y, Z. Y ya tenemos también que está expresado nuestra columna de constante o términos independientes, 5, 7, 4. Y nos dicen que pues, apliquemos Cramer. Entonces, solución. El determinante de coeficiente es, pues aquí simplemente sacamos los coeficientes, los parámetros 2, 1, 6, menos 3, 2, menos 9, 1, menos 1 y 3. ¿Qué es esto? Aplicamos lo que ya todo el mundo debe manejar. Aquí lo voy a hacer por el primer método, que es el método de la culebrita. Igual ustedes también tenían otro método que podían revisar. Igual ese lo llegaré de pronto a tocar más adelante. Yo siempre suelo tocar varias herramientas. Si toqué una herramienta en una clase previa anterior, en la siguiente clase, para solucionarlo, busco otra alternativa. Recordemos que también existen otras reglas como la regla de Savos propiamente. Recomendado si quieren seguir pues, manejando. Este igualmente la llegaré a explicar más adelante. Pero bueno, con estas propiamente, sencillamente es una... Esta de la culebrita es pues, relativamente también sencilla. Puede que inicialmente, mientras empiezan con la práctica, se pueden enredar, pero no, al final no tiene pierde si practicas lo suficiente. Entonces tenemos 2 por 2 por 3. Aquí tenemos esto. 1 por menos 9 y por 1. Y tenemos 6 por menos 3 por menos 1. Listo, aquí es donde viene y siempre que voy a hacer la inversa ya de la culebrita, este empieza con una resta. Abro corchete y empiezo.
Ya aquí sería 1 por 2 por 6, más menos 1 por menos 9 por 2. Y finalmente tendría yo 3 por menos 3. Este. 3 por menos 3 por 1. Y ahí ya tendría prácticamente los elementos restantes. Entonces, al hacer la parte operacional aritmética de bachillerato, al ejecutar, hacer la multiplicación de esto, de esto, de esto, recordemos que como aquí esto es un corchete, entonces este menos es como si existiera aquí un menos 1, y se hace una distributiva del producto con todos estos elementos que también se están multiplicando. Y al final voy a obtener esta solución, que mi determinante general va a ser igual a 0. El determinante del sistema general es igual a 0. Como puede comprobarse desarrollándolo por el primer renglón, reemplazando los elementos de la primera columna de los términos constantes tendríamos, bueno, aquí vamos a usar los primeros términos constantes. Una vez ya desarrollada esta parte de determinante general por el método de la culebrita, hacemos la misma, podemos hacer la misma, o aquí como lo estoy expresando podemos aplicar, bueno, aquí estoy hablándolo yo más como de comprobarlo, aplicando el primer renglón. Esta es otra alternativa para desarrollar este tipo de matrices determinantes que vimos en la clase anterior. Pueden hacerlo, es más, sugiero que lo hagan así, que lo hagan por método de renglón, filo, columna, y pues reemplacen los primeros elementos para hacer esa conversión y que les dé ese determinante igual a 0 para este caso. Aplicando ese mismo método, perdón. Bien, aplicando pues ese mismo método, obtenemos que para nuestro delta sub x, en este caso para la variable x, hemos hecho pues el debido reemplazo de 5, 7, 4, aquí hemos reemplazado 5, 7, 4 en la columna x, las otras sí se mantienen intactas, y al final pues haciendo el mismo método de la culebrita o el método de por renglón, fila, columna, pues voy a obtener igual a 11. Entonces, puesto que ya mi determinante general es igual a 0 y mi determinante en base a x es diferente de 0, me dio 11, el sistema dado no tiene ninguna solución. ¿Por qué? Porque pues aquí mi determinante general es 0, no hay nada que hacerle a eso. Yo seguí con el proceso, pero cuando llegué yo a esto es esta vaina es 0, pues prácticamente me puede haber detenido ahí y decir ya, listo, no molesto más con esto. Pero me interesaba era comprobar este caso para ver si se daba como una solución de un sistema de infinitas soluciones o si realmente el sistema no tiene solución. En este caso el sistema no tiene solución. Entonces, importante, si les dicen en un ejercicio, en un taller, que
determine si el sistema tiene solución única, o tiene infinitas soluciones, o no tiene solución. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Mirad si el determinante general es igual o diferente de 0, y hallar los determinantes con respecto a x, y, z, con respecto a las incógnitas que se están trabajando. Bueno, yo aquí lo hice para x sub y, para x sub x, perdón, para lambda en base x. Ahora, pues, ustedes trabajenlo para lambda en base y y lambda en base z. Eso les queda como trabajo o actividad para que lo vayan desarrollando en sus casas. Ahora, vamos a un tercer ejemplo. Mediante determinantes, resuelva el siguiente sistema de ecuaciones. Bien, ya tenemos nuevamente nuestra fila de x, de y, de z y nuestros términos independientes. Y si se dan cuenta, siempre esta es la forma de mi sistema que debe cumplir para que yo pueda trabajar por medio de regla de Cramer, o para poder determinar prácticamente o establecer una determinante de una matriz. Entonces ya tengo mi sistema de ecuaciones lineales y ahora me voy a poner a hacer la práctica de la solución. Entonces, para el tema de los coeficientes, sacamos simplemente 3, 2, 1, menos 1, 1, 2, 2, menos 1, 1. ¿Qué es esto? Aplicamos, bueno, aquí lo he hecho por otro método, por otra parte, pues, desarrollándolo por el método de renglón o de la fila, en la cual, pues, en la clase anterior yo les comentaba que sencillamente yo aquí colocaba, en el caso del primer renglón o fila, marcaba el primer renglón y lo dejaba ahí inamovible, y yo me iba a empezar a mover de columna en columna. Ese era el método que se demostró en la clase pasada sobre cómo desarrollar un determinante por el método de la renglón, fila o columna. Y es lo que estoy aquí mostrándoles. Prácticamente esto sirve como un de Cordelis, pero pues si quieren hacerlo por el método de la culebrita, que fue como lo hice ahorita anterior, pues también para que comprueben. Ahora, entonces, tenemos lo siguiente. Delta, para el determinante general, como ya me estoy trabajando con el primer renglón, entonces sencillamente voy a tener como referencia 3 menos 1 y 2. Miren, aquí está, 3 menos 1 y 2. Como estoy prácticamente trabajando con el renglón 2 y 3, entonces voy para x, voy a tener en cuenta simplemente 1, 2, menos 1 y 1. Sí, prácticamente es esto. Yo aquí este renglón lo dejo inamovible totalmente y prácticamente me voy a quedar con precisamente 1 menos 1 y 2, 1. Cuando yo lo haga, con la segunda columna, pues aquí sencillamente esto va a ser igual a 2, 1, menos 1, 1. Y así sucesivamente
como lo he explicado ya anteriormente. Prácticamente es esto. Este iría siendo el desarrollo exclusivamente de... Ese sería el desarrollo propiamente para sacar la determinante general. Haciendo la respectiva aritmética básica, pues ya sabemos cómo es que se trabaja esto. Y pues aplicando cada una de nuestra distributiva de producto acá y sumas y restas, pues vamos a llegar acá a que nuestro determinante nos da diferente de 0, igual a 18. Dado que pues, se cumple una de las condiciones para que Cramer, nuestro sistema prácticamente tenga una única solución, entonces vamos ahora sí a establecer nuestras incógnitas X, Y y Z. Reemplazando la primera, segunda y tercera columna de nuestro determinante general respectivamente por los términos constante K, tenemos los valores dados a continuación. Entonces, estos, pues lo he diferenciado por colores, para que no sea como feo. Tengo aquí para X, respecto a X, sencillamente he reemplazado, miren, recordemos quiénes eran los términos constantes, menos 1, 5 y 4. Menos 1, 5, 4 para la columna X, determinante con respecto a la variable o incógnita X. Luego reemplazamos para Y, menos 1, 5 y 4, mírenlo, que está en el medio. Y para Z, menos 1, 5 y 4 propiamente. Ahora, nos dan estos resultados, 18, 36 y 18. Y por consiguiente tenemos los valores X, Y y Z a continuación. Aplicando Cramer, tenemos que para la primera variable X o incógnita X nos da igual a 1, ¿sí? Porque tenemos que nuestro determinante general nos da igual a 18. Para nuestro incógnita Y nos da igual a 2 y finalmente nuestra incógnita Z me da menos 1. Entonces, en consecuencia propiamente establecido, tenemos que la solución requerida para las incógnitas X es igual a 1, Y igual a 2 y Z igual a menos 1.